Muy bien, ya estamos de vuelta y tal como anunciábamos en los titulares, pueden ver en el centro de nuestro estudio a la doctora Francisca Valdivieso. Bienvenida, doctora, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Francisco y Catalina, por la invitación. Bueno, contarles un poquito a quienes nos ven desde sus casas que la doctora Francisca Valdivieso es médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Finisterra, primera invitada a este ciclo de conferencias de la carrera de Medicina del año 2026 aquí en la Universidad Católica de Temuco, formada en el pre y posgrado de la Universidad de los Andes también, doctora. Gracias por acompañarnos. Hay un largo currículum que hemos podido visualizar en este breve tiempo y vamos a ir conversando acerca de ello, ¿de acuerdo? Es que tengo muchos años, quizás. No, yo creo, teníamos la duda, ¿cómo es posible este currículum empezó tan joven? ¿A qué edad? Como, no sé, a los 12 años de haber empezado la doctora, ¿no? Mucha expertise deberíamos mucho, decir. Sí, mucho talento, mucho trabajo. También un trabajo internacional muy importante, en lugares además muy complejos por lo que podemos deducir, porque no hemos estado ahí. Para comenzar la conversación, doctora, usted ha dado conferencias sobre el rol del médico cuando el mundo duele, entre comillas, ¿no? ¿A qué se refiere con eso y cómo se redefine también la vocación médica cuando vivimos en una crisis sanitaria global o local? Cuando se enfrentan a este tipo de crisis que la ha vivido usted directamente también. Sí, bueno, yo creo que los chilenos hemos vivido todos crisis sanitarias también. Sobre todo crisis cuando se dan después de terremotos o distintas situaciones que tienen que ver con temblores principalmente en este país. Pero en otros lugares del mundo hay bastantes lugares que se le llama como crisis humanitaria, ya sea por guerras o por escasez de recursos. Y yo trabajé en un proyecto en Médicos Sin Fronteras hace muchos años atrás, el 2005. Viví en Liberia, en un país que venía saliendo de una posguerra inmediata, en realidad, después de 15 años de guerra civil que había tenido. Y en ese contexto yo fui a trabajar como ginecóloga en Monrovia, que es la capital de Liberia. Pero hay otros lugares que también tienen crisis. En el fondo, en el mundo está lleno. Lo que pasa es que en Chile estamos bastante aislados, cosa que tiene cosas buenas y cosas malas, claro. Pero dentro de las cosas buenas que tiene estar en este lugar del mundo es que de alguna manera nos desentendemos de lo que ocurre muchas veces en otros lugares del mundo. Y dentro de la ginecología y obstetricia, la verdad es que Chile tiene unos índices de mortalidad materna como de país desarrollado. En Chile no estamos acostumbrados a que la gente, por ejemplo, cuando se embarace, la mujer se vaya a morir. Claro. Es algo raro. Cuando alguien en la familia dice que está esperando guagua, nadie dice ojalá que no se muera. Todos pensamos que ojalá la guagua venga bien. Pero hay otros lugares del mundo donde, o por falta de médico, o por falta de recursos, o por falta de muchas situaciones políticas que le dan estabilidades a los países, una mujer dentro del mundo obstétrico que se embaraza, sí se puede morir, que es bastante mucho más frecuente de lo que ocurre acá en Chile. Doctora, y justamente basándose en su experiencia, como usted lo decía, en Médicos Sin Fronteras, siempre cuando hay emergencias los recursos son limitados. También el ámbito de la salud no es la excepción. En este contexto, ¿cuáles son los dilemas éticos más críticos que se enfrentan en medio de una emergencia? Mira, yo creo que con emergencia o sin emergencia, siempre los recursos en salud son limitados, siempre. Por lo tanto, si le sumamos un escenario de emergencia de algún tipo, va a ser más limitado también. Hay muchos dilemas éticos que se pueden dar. El principal, sobre todo cuando el recurso es limitado, es a quién le entrego el recurso y a quién dejo fuera, o si tal o cual población yo le voy a hacer o no le voy a hacer un diagnóstico determinado, porque la gran pregunta ética que aparece detrás de eso es ¿para qué? Por ejemplo, ¿será necesario saber cuánta gente en este país, por ejemplo, tiene VIH o no? Entonces la respuesta es, bueno, pero ¿qué va a hacer usted con esa información cuando sepa que un 20% del país tiene VIH? ¿Le va a dar un tratamiento? No, en realidad no, porque no tengo plata ni recursos para tratar a ese 20%. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué va a generar, entre comillas, un problema si es que no lo puede tratar? Entonces, claro, y esos son problemas éticos que ocurren en estos lugares, porque en realidad para nosotros sería bastante obvio decir, bueno, obvio, cómo no va a ser bueno saber qué porcentaje de la población está infectada de tal o cual cosa.
El tema es que, ¿qué vamos a hacer con esa información? Solo decirle, mire, qué pena que usted nació en este país y en realidad usted tiene esta enfermedad, pero que se llama tuberculosis, por ejemplo, y que se trata en todo el mundo, pero justo aquí no. Aquí no, y usted va a tener que vivir con la tuberculosis y morir de tuberculosis. Entonces, eso es uno de los problemas o dilemas éticos que se presentan cuando uno trabaja en estas situaciones muy extremas, que pueden ser muy extremas por recursos o muy extremas por guerra. De repente hay lugares, por ejemplo, donde Médicos Sin Fronteras tiene proyectos que no necesariamente tienen un problema de recurso propiamente tal, sino que hay un tema de guerra que bloquea el acceso a los recursos. O sea, finalmente tienen un problema a los recursos también, pero por acceso, no porque el país en sí mismo no los tenga. Y ahí, por ejemplo, en una lógica también que es importante, que tiene que ver con la comunicación con el paciente. Usted lo mencionaba, ¿no? Cómo priorizar desde un punto de vista ético, pero también a la hora de entregar la información, cómo equilibrar de pronto esa contención emocional que es siempre necesaria, ¿no? Junto con el ámbito técnico, como cuando se enfrenta a estos dilemas. A ver, yo creo que cuando uno como médico, y esto vale para cualquier persona del ámbito de la salud, un enfermero, un kinesiólogo, una matrona, está con un paciente al frente, que es un ser humano que es vulnerable, que está pidiendo ayuda porque está enfermo, más allá de los números que se puedan obtener como a nivel de política de salud, no hay que olvidar que para esa persona, él es un 100%. O sea, si yo a una mujer le digo, no, lo que pasa es que aquí, qué sé yo, se ha disminuido la mortalidad en tal o cual porcentaje, pero resulta que la hija de ella se murió, me van a decir, fantástico, pero a mí lo que me importa es que mi hija, el 100% de ella se murió. Entonces, siempre hay que tener muy presente que muchas veces las decisiones, y esto pasa en todos los contextos, no solamente en contextos de emergencia, sino que en contextos normales de países, cuando tienen que distribuir o decidir a dónde se dan los recursos, etc. Los que hacen las políticas públicas quieren el bien común, pero uno como médico, cuando está con el paciente, que es un solo individuo, uno muchas veces quiere el bien común para esa persona. Y ahí a veces se generan ciertos dilemas que ojalá que no se generen, que son dilemas éticos. Por ejemplo, imaginémonos, me estoy acordando, cuando yo estaba en un lugar donde yo tenía 10 cajas quirúrgicas para usar en un día. Y resulta que esas 10 cajas quirúrgicas estaban destinadas a disminuir muertes de mujeres a causa del embarazo. Y llegó una paciente que tenía un niño que estaba con un sufrimiento fetal agudo, donde yo lo operé, le hice una cesárea y esa guaguita, en vez de morir, se salvó. Pero me gasté una caja quirúrgica en salvar la vida de un niño y no de una madre. Entonces, ¿qué hubiera pasado si después la persona número 11 llega una mujer a operarse y ya no hay cajas quirúrgicas? Entonces se muere la mujer y alguien podría decir, oye, pero estas cajas estaban destinadas a vidas maternas, no a vidas de recién nacidos. ¿Te fijas? Entonces, ese tipo de dilemas empiezan a ocurrir cuando los recursos son escasos, las necesidades son muchas. Disculpa, Catalina. Le quería preguntar, doctora, también en el mismo contexto de situaciones de emergencia y como experta también en bioética, ¿cuáles cree que son las principales deudas éticas que el sistema de salud chileno mantiene aún con los pacientes más vulnerables? Uy, es que yo te voy a tocar un tema que a mí me parece que es el central. Quizás porque soy ginecóloga, estoy súper sesgada. Yo creo, a ver, yo como ginecóloga estoy completamente en contra del aborto, en todos sus tipos. El aborto provocado me parece a mí que es un daño directo a la mujer, más allá que al feto también, obviamente, porque se elimina. Pero a mí lo que me preocupa es la mujer, porque no se le resuelve absolutamente nada. Una mujer que opta o se acerca o piensa en un aborto provocado es una mujer que es víctima de una situación que la sociedad no ha sabido ofrecerle algo mejor que darle permiso para matar al hijo. Y a mí me parece que eso no es solo un problema ético, es un problema de dignidad, de que lo que se le está ofreciendo es completamente indigno, porque ninguna mujer quiere eso. Cuando muchas veces
muchas fundaciones que se dedican a acoger mujeres con embarazos vulnerables, se les resuelve el problema, se les da un techo, las acogen donde vivir, o se las lleva a un médico, o se les acompaña con un hijo enfermo. El 80% de esas mujeres ya no quiere abortar. Entonces, esa es una gran deuda que creo que existe como sociedad, más allá del Ministerio de Salud o no salud, porque no se le está resolviendo, a mi juicio, esto es una opinión muy personal, pero a mi juicio, una realidad donde esa mujer no necesita que le den permiso ni la autoricen para terminar su embarazo. Algo legal, esa mujer necesita que la acojan de verdad. Y ahí queda cojo el sistema, queda bastante cojo. Esa yo creo que es una gran deuda. Y dentro de este tema que usted comenta, que tiene una profundidad que uno tampoco llega de pronto a entender cuando está en la posición del médico, que tiene que aplicar todos los criterios junto con el conocimiento técnico. ¿Qué impacto también usted observa en el ámbito de la ginecología cuando estamos enfrentando también la postergación muchas veces de ciertos temas desde el punto de vista médico, por priorizar las contingencias, por dar paso, por ejemplo, a una respuesta más inmediata, pero hay temas como la ginecología que de pronto quedan postergados para la atención en salud? Aun cuando yo me quedo con la duda en esto, cuando usted señala Chile, en Chile no tenemos un grave caso ni crisis en el ámbito ginecológico. O sea, Chile, no porque yo sea ginecóloga, pero yo encuentro que uno como chileno debiera estar muy orgulloso. Yo le digo a los alumnos que estudian medicina cuando les hago clases de los números que tiene Chile en obstetricia y en pediatría también, pero dentro de mi ámbito de obstetricia es un lujo. O sea, la mortalidad en Chile, la última, si mal no equivoco, oscila alrededor de 16, 18 por 100.000 nacidos vivos, que es muy, muy bajo. Llega a ser incluso la tercera a nivel mundial, la más baja. O sea, está Estados Unidos, Canadá y viene Chile. Entonces, no conozco la última más que estudio, sino que el catastro que se pudo haber hecho, pero hasta lo último que yo supe que se había publicado ahora sí. Y por lo tanto tenemos que estar muy orgullosos. Yo creo que en la obstetricia en Chile no está al debe, salvo en este aspecto puntual de qué hacer con estas mujeres víctimas del aborto, porque además que el aborto provocado genera mucho daño, no solamente a la mujer, sino que a todo lo que rodea el tema, a la pareja, a la mujer también, a la abuela de ese niño, infinito. Ahí yo creo que estamos al debe, pero en el resto, la verdad es que en Chile toda mujer tiene acceso a atenderse con un profesional su parto. En Chile las causas por las cuales se mueren, piensa que a nivel mundial la primera causa de muerte son las hemorragias. En Chile las hemorragias va en la cuarta. O sea, en Chile las mujeres que se mueren a causa del embarazo, su primera causa es por enfermedades pregestacionales, o sea, mujeres que venían con enfermedades previas, hipertensas, diabéticas, obesas, etcétera, y que se les agrava su enfermedad al embarazarse y por eso terminan en una muerte materna. Pero a nivel mundial es hemorragia, otra cosa. En Chile la hemorragia, o sea, no sé, todos los centros tienen, la gran mayoría de los lugares en Chile, lugares donde transfundir un paciente. Las pacientes se clasifican de grupo sanguíneo mientras tienen su control prenatal, tienen un promedio de controles prenatales entre 6, más o menos como promedio, que eso es un excelente control prenatal antes del embarazo, antes del parto, perdón. Y por más extremo que sea el lugar donde se ubique esa paciente en Chile, tiene una red para ser trasladada a atenderse y a tener su parto en un centro hospitalario, con una matrona o con un ginecólogo. Por lo tanto, es un lujo lo que tenemos en Chile, es un verdadero lujo. Y más que a nivel mundial, es cosa de mirar Latinoamérica. O sea, es un lujo tener guagua acá. Doctora, considerando que la salud mental es la llamada otra pandemia, ¿cómo afecta el estrés de una crisis de salud a la reproducción también de las mujeres? Y en este contexto, ¿cuál es el rol que juega el ginecólogo en el acompañamiento? Sí, a ver, la salud mental en Chile es un tema importante y que creo que hay que hacerse cargo. No me acuerdo cuáles eran los últimos números que yo había escuchado sobre salud mental, pero
altos. Sí me conozco los números de salud mental a nivel universitario, que también son bastante preocupantes, porque por lo menos un 60% de los alumnos universitarios refiere tener o un síndrome ansioso o un síndrome depresivo, cosa que es un montón, o sea, es como que forma parte ya casi de lo normal el que el alumno tenga un síndrome ansioso, ¿te fijáis? Ahora, dentro de la ginecología, el ginecólogo, como cualquier médico, tiene mucho que hacer y mucho en qué ayudar en salud mental, en términos de contención, de contener. Y si uno lo compara con contextos de crisis, lo que pasa es que la salud mental pasa a ser no la prioridad cuando tú estás en un contexto en que la gente se está muriendo, porque primero hay que tenerlos vivos para después preocuparnos de cómo están mentalmente, digamos, de salud mental. Entonces, muchas veces en estos proyectos de lugares muy extremos, con unas crisis muy extremas, bélicas, etcétera, obviamente la salud mental es importante. Médicos Sin Frontera, por ejemplo, tiene en los territorios palestinos un proyecto de salud mental dedicado a eso. Pero más allá de ciertos proyectos, lo primero que hay que tener claro es tener viva a las personas, que no se mueran, para después preocuparse de la salud mental de ellas. Pero sí, es importante tanto en situaciones de crisis como no crisis, y también importante para las personas que trabajan en estos lugares. Eso es muy, muy relevante. Y a mí me preocupa, por ejemplo, en Chile, que el personal de salud en general en Chile tiene poco apoyo para salud mental, ellos mismos. Me incluyo, yo que estoy dentro del personal de salud de Chile. No existen a nivel de políticas públicas apoyos para el personal de salud. Para la pandemia hubo un poco de apoyo, sí, de salud mental, pero fue insuficiente. Y en general, lo más importante acá es que tampoco el médico o la enfermera o el que estudia kinesiología o nutrición no tienen la conciencia de que lo necesitan. O sea, no está dentro de una carrera de medicina, por ejemplo, y que yo lo echo de menos, enseñarle a los alumnos que el médico, al ver gente enferma todo el día, necesita también él un apoyo y él poder votar por alguna parte. ¿Te fijáis? Yo veo que en las carreras como de psicología, por ejemplo, que van directo a salud mental, sí lo tienen súper establecido. Y los psicólogos que hacen clínica y ven pacientes, ellos a su vez también se terapean. Pero acá yo creo que los psiquiatras dentro de la medicina serían los únicos que son conscientes de que ellos también necesitan una terapia. Pero finalmente cualquier ser humano que está expuesto todo el día a sufrimiento humano, porque eso es lo que uno hace cuando hace medicina, ve gente que está sufriendo, que está vulnerable, independiente de la especialidad a la cual se dedique el médico, ese médico necesita por alguna parte una contención y necesita también un apoyo de salud mental para el personal de salud. Y a mí me da mucha pena porque yo creo que el personal de salud en Chile está bastante desbordado porque tiene muy poco apoyo de salud mental. Es cosa de ver las TENS, los técnicos de enfermería, las enfermeras. Piensen que son personas que además duermen poco, están haciendo turnos de noche, están bajo un estrés importante. Tienen la vida de una persona en sus manos, digamos, sí, o de decenas de personas sí, en un centro de salud hospitalario. Y tienen una sobrecarga de 20.000 personas esperando en una sala de espera, donde no todo el mundo tampoco la va a tratar bien, porque también el paciente está aburrido, se cansa, entonces también hay gente que se descarga con la persona que lo atendió. Yo creo que desde el portero en un centro de salud necesita apoyo después de un tiempo de estar trabajando ahí, porque cuando uno trabaja con seres humanos, uno se cansa. El ser humano, cuando uno contiene, obviamente por alguna parte uno necesita rellenarse, ¿te fijáis? Y yo lo que veo que las empresas privadas, por ejemplo, se preocupan un montón de eso, pero en el personal de salud privado, no sé si alguien se preocupa mucho. Doctora, para ir cerrando, se nos va el tiempo, preguntarle finalmente cuál es el mensaje de esperanza que le puede dar a los futuros médicos, a quienes hoy se están formando, como ya lo decíamos, en un mundo de constantes crisis también. Ay, qué lindo, ya, feliz. No, primero, que yo creo que cuando uno tiene la oportunidad de estudiar esta profesión, es una profesión realmente preciosa, hay que darle gracias bueno, yo soy creyente, así que yo le doy gracias a Dios, darle gracias a Dios, darle gracias a los padres de uno,
que le han permitido también, muchas veces son los padres o los abuelos o alguien que está permitiendo que uno estudie esta profesión. Y cuando uno ya se recibe y la puede ejercer y se da cuenta que hay un abanico inmenso de posibilidades donde trabajar, no solamente abanico por especialidades médicas, sino que lugares distintos, es infinito. Es una profesión donde de verdad se abren las puertas a muchos ámbitos distintos, no solamente al paciente dirigidamente. Y dar las gracias por tener la oportunidad de tener las herramientas, la información y el conocimiento para poder ayudar a otros. A veces cuando uno estudia medicina se le olvida que uno tiene un conocimiento que encuentra que es como obvio. Pero cuando uno se pone a conversar con gente que no es médico, uno dice, no, es que en realidad las personas no entienden nada. Pero obvio, ¿no? ¿Por qué van a entender? Es como que a mí alguien, no sé, supusiera que yo sé calcular cómo se construye un puente y que el ingeniero dijera, no puedo creer que no sepa. Bueno, qué obvio, ¿qué voy a saber? Entonces, cuando uno estudia medicina y cuando uno está metido todo el día en este mundo médico, se le olvida del gran regalo que tiene, del conocimiento, y que la medicina es un arte, y que agradezcan siempre a los tutores que han tenido, que les han enseñado. Los profesores que uno tiene son la clave para que uno el día de mañana ejerza bien la medicina, porque uno repite patrones. Un bonito mensaje, doctora. Queremos agradecerle el tiempo, la disposición, desearle mucho éxito también en su gestión. Sabemos que vino aquí gentilmente también hasta la región de la Araucanía para participar de la clase magistral que da inicio a un ciclo de conferencias de la carrera de medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCT. Muchas gracias. Sí, va a estar súper entretenida, no se lo olviden. Sin Súper duda. entretenida. Qué duda cabe. Agradecemos nuevamente entonces a la doctora Francisca Valdivieso, médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia, quien gentilmente vino a conversar hoy día con nosotros, conversación con la que estamos cerrando el Pauta Informativa el día de hoy, siempre agradeciendo su preferencia, invitándole a que se queden con la programación 24/7 de TVUCT Araucanía. Nos vemos en una próxima edición. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias.